Todo lo que comienza tiene que terminar. Y este es el cierre de nuestro recorrido juntos. Bienvenidos al tercer y último episodio de este podcast, un espacio que nos ha acompañado a lo largo del semestre y que hoy finaliza con una reflexión sobre lo aprendido. Pero más que una simple revisión de conceptos, este episodio es una invitación a pensar en cómo las ideas que exploramos se conectan con nuestra vida diaria. Este semestre fue intenso, no solo en lo académico, también a nivel personal. Pasé por muchas cosas. A menudo nos encontramos en medio de desafíos que parecen desconectados entre sí, pero con el tiempo aprendemos a reconocer que todo está relacionado. Y ese es precisamente el tema de hoy, la transdisciplina. Ahora, probablemente hayan escuchado este término antes, quizá no, pero yo quiero ser más claro. No les voy a hablar desde una perspectiva técnica y rígida. Más bien les voy a compartir mi propia experiencia y cómo entendí este concepto. Para mí, la transdisciplina no es solo una metodología o un enfoque académico, es una forma de ver incluso el mundo. En cierto sentido, este podcast es un mismo ejercicio de transdisciplina. Hemos hablado de dos temas, como puede ser la relación de la psicología y la filosofía o de la historia y la filosofía, desde lo teórico hasta lo práctico, y en el camino hemos descubierto cómo se conectan entre sí, porque al final todo conocimiento es parte de un todo más grande. Y entender esas conexiones es lo que realmente enriquece nuestra perspectiva. Así que hoy quiero llevarlos a través de mi propio viaje de aprendizaje. Quiero que reflexionemos juntos sobre cómo la transdisciplina puede ayudarnos no solo a entender mejor lo que estudiamos, sino también a vivir de una manera más consciente y conectada. Cuando escuché por primera vez la palabra transdisciplina, llamó mi atención, la verdad. Pensé que era un concepto reservado para debates académicos o investigaciones avanzadas. Pero con el tiempo, y gracias a las discusiones y reflexiones del semestre, descubrí que la transdisciplina es mucho más accesible de lo que parece. Para mí, o lo que entendí por transdisciplina, es que no se trata de memorizar definiciones o teorías. Se trata de aprender a pensar de una manera diferente, de ver el conocimiento como un sistema integrado en lugar de una serie de compartimentos aislados. Imaginemos que estamos armando un rompecabezas. Al principio todas las piezas parecen desconectadas. Estas serían las diversas disciplinas que existen. Pero cuando empiezas a unirlas, a ver las formas, te das cuenta de que cada una tiene un lugar y una función específica en este constructo. Esto es lo que hace la transdisciplina. Nos ayuda a encontrar esas conexiones entre ideas, entre experiencias, entre ciencias, que en un principio parecen no tener nada que ver. Por ejemplo, algo que me impactó y me interesó fue entender cómo disciplinas tan distintas como la física y la sociología pueden estar relacionadas. Por ejemplo, en la teoría del caos se explica cómo sistemas complejos generan resultados impredecibles. Este concepto, que originalmente pertenece a la física, también se puede aplicar a las relaciones humanas. ¿No somos los seres humanos un sistema complejo en sí? ¿No relacionarnos entre nosotros nos lleva a diversos resultados? Por ejemplo, pensemos en nuestras interacciones diarias. Cada conversación, cada encuentro es como un pequeño sistema en el que las emociones, pensamientos y experiencias se entrelazan. A veces el resultado es algo hermoso e inesperado. Otras veces es un conflicto y una lección muy difícil. Pero lo importante es reconocer que todo al final está conectado, que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto más amplio en lo que podemos prever. Otra manera en la que entendí la transdisciplina fue a través de cosas cotidianas, como la música, el arte o incluso los videojuegos. Tomemos la música como ejemplo. No importa si escuchas rock, si escuchas reggae, si escuchas jazz o música clásica. Cada género tiene algo que decir sobre la cultura, la emoción y la experiencia humana. Ahora, si lo conectas con otras áreas como la historia o la sociología, puedes empezar a ver cómo la música refleja los contextos sociales y a veces incluso los moldea. La transdisciplina, como yo la veo, es una invitación a ampliar nuestra perspectiva. Nos pide que dejemos de ver el conocimiento como algo rígido y separado,
y que empecemos a pensar en términos de relaciones, patrones y sistemas, incluso estructura. Y a lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto para practicarla. Todo lo que necesitas es curiosidad y la decisión de explorar esas conexiones. A lo largo de este semestre, algo que me impactó fue darme cuenta de que el conocimiento no solo se encuentra en lugares tradicionales como libros o clases formales. La transdisciplina, de hecho, nos invita a reconocer que el aprendizaje puede venir de cualquier lado, y no siempre de donde nosotros lo esperamos. Este concepto se volvió mucho más claro cuando comencé a observar con mayor atención las pequeñas cosas que normalmente dejaríamos pasar. Tomemos el caso de los medios de entretenimiento. Por ejemplo, estaba viendo una serie de ciencia ficción, algo completamente distante del tipo de contenido académico con el que estamos acostumbrados a trabajar. Al principio no le di quizás la importancia o quizás el interés que debí. Incluso cuando escuché sobre esta serie por primera vez, dije, puede estar buena, puede estar mala. La trama gira en torno a la diferencia de clases, el cómo el privilegio puede nublar la empatía de las personas convirtiéndose en egoísmo, propiciando el conflicto que genera el dolor. Cada personaje tenía una historia. Cada historia moldeaba a cada uno de esos personajes. ¿No es acaso esto psicología, política y sociología juntas? Pues en nuestro entorno real, las personas también padecemos las diferencias. Las personas también somos egoístas, dejando atrás de pensar en otros. Todos sufrimos y esos dolores nos crean y reforjan en cosas nuevas. Lo fascinante es que este tipo de conexiones entre algo tan cotidiano como una serie de televisión y temas tan profundos como la ética o la filosofía, solo que la transdisciplina nos invita a buscar. Esta experiencia me ayudó a darme cuenta de que no todo tiene que ser formal o académico para ser valioso. A veces las fuentes de aprendizaje más inesperadas son las que realmente nos abren los ojos. Lo mismo ocurre con los libros. No importa si estás leyendo un clásico de la literatura o un manga japonés, ambos tienen algo que decir sobre las emociones humanas, sobre la cultura y la experiencia del ser humano. Los mangas, aunque a menudo se perciben como algo para pasar el rato o incluso para raritos, exploran cuestiones existenciales, problemas sociales y la complejidad de las relaciones humanas de una manera única. Al final lo importante no es dónde proviene el conocimiento, sino cómo lo integramos en nuestra comprensión del mundo. Aprender lo que estamos viendo y no solo verlo. Y lo mismo sucede con otro tipo de medios. Los videojuegos a menudo son vistos solo como una forma de entretenimiento. Están empezando a ser reconocidos como una herramienta poderosa para explorar temas profundos. Algunos juegos plantean preguntas filosóficas, morales y éticas. Si uno se detiene a pensar, estas preguntas pueden enseñarnos mucho más que una conferencia formal. Lo que quiero decir es que las fuentes de aprendizaje son infinitas si estás dispuesto a escucharlas. Y están a nuestro alrededor, solo necesitamos ser conscientes de ellas. Al principio mencioné que la transdisciplina no es una herramienta académica, sino que también aplica a la vida cotidiana y honestamente creo que este semestre me ayudó a comprender cómo podemos usar ese enfoque para manejar las complejidades de nuestras experiencias diarias. A veces nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución o a situaciones en las que las respuestas no son claras. Aquí es donde la transdisciplina puede entrar en juego. La idea no es buscar una respuesta en un solo campo de conocimiento, sino en varios. Es un enfoque que nos invita a mirar los problemas desde diferentes perspectivas, a considerar las conexiones entre ellos y a no quedarnos atascados en una única manera de entender las cosas. Por ejemplo, en uno de los momentos más difíciles de este semestre estaba lidiando con desafíos personales. En lugar de intentar encontrar soluciones de manera aislada, decidí reflexionar lo que ya sabía de otros campos de conocimiento. Recordé conceptos de psicología que aprendí hace tiempo, pero que ahora tenían un significado completamente nuevo, porque los apliqué a mi situación actual. También pensé en todo lo que había aprendido sobre sociología, sobre las redes de apoyo social y cómo esas redes son fundamentales para superar los obstáculos. La transdisciplina entonces se convirtió en una forma de enriquecer mi perspectiva, al integrar diversas áreas de conocimiento y aplicarlas en mi vida. Pude encontrar respuestas más completas. Además, me di cuenta de que los problemas personales, aunque parezcan exclusivos de un ámbito, a menudo tienen raíces en muchos otros aspectos de nuestra existencia. La solución puede estar en algo que aprendí en una clase de historia, algo que vi en una película, o incluso algo que leí en un artículo.
La transdisciplina nos permite ver que, aunque a veces no tengamos todas las respuestas, siempre hay recursos que podemos explorar. Si bien es cierto que no podemos abordar todos los problemas desde todos los ángulos, el simple hecho de considerar esas diversas perspectivas nos da herramientas más poderosas para enfrentarlos. Y para cerrar, los invito a una reflexión. Quiero dejarles una pregunta que me ha rondado en la cabeza durante todo este tiempo. ¿Cómo están conectando ustedes lo que aprenden con lo que viven? ¿Están tomando los conocimientos que adquieren, ya sea en el aula o en su vida diaria, y aplicándolos para comprender mejor el mundo a su alrededor? La transdisciplina, tal y como yo la entendí, es mucho más que un concepto académico. Es una forma de pensar que nos invita a salir de nuestras zonas de confort, a ver más allá de las fronteras tradicionales del conocimiento. Y lo que más me impactó es que el enfoque no tiene que ser algo abstracto o inaccesible. Es algo que todos podemos practicar, sin importar nuestra área de estudio o nuestros intereses personales. Lo importante es la disposición para explorar, conectar y aprender todo lo que nos rodea. Lo que he aprendido a lo largo de este semestre es que el conocimiento es un todo más grande, un entramado de ideas, experiencias y descubrimientos que se van entrelazando de maneras sorprendentes. La transdisciplina entonces nos ofrece una herramienta poderosa para descubrir esas conexiones y llevarnos a nuevas perspectivas que quizás nunca hubiéramos imaginado. Y aquí está lo interesante. Este proceso no termina con este podcast ni con este semestre. Al contrario, la transdisciplina es algo que puede acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos viendo el mundo desde diferentes ángulos y siempre hay algo nuevo que descubrir si estamos dispuestos a mirar más allá de lo obvio. Así que mientras este podcast llega a su fin, quiero animarlos a seguir explorando, a seguir conectando ideas de diferentes disciplinas, a no tener miedo de adentrarse en los terrenos desconocidos. Quizá al principio se sientan confundidos o se sientan con las piezas de rompecabezas no encajando, pero con el tiempo esta incertidumbre dará paso a nuevas conexiones, a nuevas formas de entender las cosas y, sobre todo, a una forma más rica y profunda de ver el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que algo de lo que compartí aquí les haya servido, o al menos los haya hecho pensar en la manera en que abordan el aprendizaje, no solo en lo académico, sino también en la vida. Y recuerden, aunque este episodio sea el final de este ciclo, el aprendizaje nunca termina. Siempre hay algo más que descubrir, algo más que conectar. Gracias por estar aquí, por escuchar y por seguir explorando, porque el verdadero aprendizaje es continuo. Siempre está ahí, disponible para aquellos dispuestos a buscarlo. Les he hablado yo, Alejandro, y les deseo una muy buena noche.